de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina Autónoma, que va a realizar mañana, 13 de julio, asambleas en los barrios populares, junto también a, como decíamos, el sector organizado de los trabajadores y trabajadoras informales, que podríamos detallar mucho en ese debate sobre esta definición, pero que a grandes rasgos se entiende de qué sectores estamos hablando. Bueno, que son los que también están impulsando, obviamente, este proyecto de ley que tiene existencia el salario básico universal, pero que además del salario básico universal se va a estar también discutiendo sobre un aumento salarial para empleados públicos y privados, aumentos para jubiladas y jubilados que reciben el haber mínimo y también convocar al Consejo del Salario en este contexto de inflación que ya la semana pasada tuvo una nueva etapa. Para hablar sobre esta convocatoria estamos en comunicación en este momento con Claudia Baigorria, que es secretaria general adjunta de la CTA Autónoma. Bueno, Claudia, muy buenas noches y ya te vamos preguntando, en principio, si nos podrías desarrollar un poco más sobre qué trata la convocatoria del día de mañana y por qué se llega hacia esto. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. A ver, nosotros ya habíamos definido la semana pasada la necesidad de una convocatoria en virtud de que, estando reunidos con el ministro de Trabajo, el doctor Claudio Moroni, hace ya 2 semanas y media más o menos, manifestamos la necesidad de reabrir la discusión del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que había quedado en el acta, que nosotros no suscribimos, había quedado fijada para el mes de septiembre. Nosotros vimos la necesidad de debatirlo para agosto, incluso para julio, dijimos, dada la necesidad que tienen los trabajadores y trabajadoras de poder contar con un salario que esté por lo menos acorde con lo que ha sido la avanzada de la inflación y que en este tiempo se devoró, digamos, los aumentos otorgados, aun cuando se adelantaron las cuotas para percibirlas en el mes de junio. Igualmente sigue siendo insuficiente, por esto es que reclamamos la reapertura para el mes de agosto. Moroni nos dijo que en todo caso que él tenía idea de que iba a ser, que había quedado establecido que iba a ser en agosto. No fue así, el acta decía que a pedido de cualquiera de las partes se podía reabrir para el mes de agosto. Eso es lo que formalizamos nosotros como pedido entonces, que se reabra en agosto y que se discuta un nuevo incremento. Dicho esto, el ministro incluso sorprendió y más sorprendió después de la declaración, después de las medidas de la ministra de Economía, diciéndonos, respondiéndonos que el salario mínimo no había quedado tan desfasado con relación a la inflación y que el monto no estaba tan era bastante acorde, digamos, con lo que debía percibirse como ingreso. Nosotros decimos, bueno, es una falta de respeto, por esto es que decidimos convocar en todos los lugares de trabajo, en todos los lugares posibles de los asalariados formales y también de los jubilados, cosa que también Moroni nos dijo que reconocía que sí, la jubilación mínima estaba un tanto desfasada, un tanto retrasada, pero no así el salario mínimo vital y móvil. Bueno, nosotros también reclamamos que se adelantaran las cuotas del pago de jubilaciones, de las cuotas para trabajadores y trabajadoras docentes. Bueno, nada de esto se nos dio respuesta positiva. Nos dijo que estaba en conversaciones con Hacienda, pero que en todo caso había muchísimas dificultades para dar respuestas a cualquier tipo de tema salarial, incluido, por supuesto, el debate la rediscusión del salario mínimo vital y móvil para que pueda impactar también sobre los planes sociales, sobre las asignaciones, que es lo que para nosotros es más urgente, ¿no? Así que por supuesto que planteamos también frente al ministro de Trabajo esta demanda que hoy es muy popular, digamos, en todos los canales absolutamente, y que está en boca y en agenda de toda la dirigencia política, cuestión que debo
manifestar, es también bastante logro de lo que ha sido el reclamo incesante de nuestra Central de Trabajadoras y Trabajadores de reclamar un ingreso social universal. Esto lo venimos haciendo incluso desde el año 2001, allá cuando decíamos ningún hogar pobre en la Argentina, y cuando hablábamos del seguro de empleo y formación, la asignación universal por hijo y el salario y el ingreso para los jubilados que cobran la mínima. Bueno, esto luego se hizo política. Después que hicimos la consulta popular, se hizo política de Estado cuando se instauró por aquellos años el tema de lo que fue el plan jefes y jefas de hogar. Bueno, esto ha quedado hoy absolutamente, digamos, a un costado en cuanto al tema de poder garantizar derechos universales. Por eso para nosotros la importancia tan alta de que este salario lo puedan cobrar absolutamente todos los trabajadores y trabajadoras que estén en situación de no tener ingresos, ¿no? Porque el tema con las políticas focalizadas y las políticas también que terminan siendo canalizadas incluso a través de organizaciones o lo que sea, es que no siempre llegan a toda la gente que lo necesitan. Eso es lo que decimos, si bien reconocemos y valoramos enormemente el rol y el papel que han jugado a lo largo de estos años las organizaciones sociales, que han sido contenedoras de lo que ha sido el del desastre y la debacle social producida por las políticas económicas a lo largo de este tiempo, y ni hablar después de lo que fue el macrismo y el endeudamiento obsceno que nos dejó el gobierno anterior. Pero bueno, también decimos que el Estado tiene que hacerse cargo y no delegar de manera tan liviana, digamos, la cuestión de que los ingresos y los haberes lleguen absolutamente a todos los ciudadanos. Por eso hablábamos también de asignación universal por hijo. Pero esto que le llaman popularmente se conoce como AUH, la asignación universal por hijo, sin embargo, no se paga a todas y a todos, se paga a quienes perciben, a quienes reúnen determinadas condiciones. Nosotros cuando hablamos de universalidad, hablamos de la universalidad que establece la Constitución Nacional, que es la que garantiza que los derechos sociales son universales para todas y todos. Eso es el principal derecho a la seguridad social, que tiene que ver con trabajo, salud, educación, vivienda, por supuesto, y tantos otros derechos que están consagrados en nuestra Constitución en el artículo 14 bis, pero que siempre, dadas las crisis, no se ha podido cumplir, ¿no? Así que creemos que hoy hay buen plafón, por lo menos hay un acuerdo político de piso muy alto, con diferentes movimientos sociales, también con la otra central de trabajadores, también con un amplio abanico político, tanto del gobierno como fuera del gobierno, para impulsar esta asignación, salario universal, decimos nosotros, o ingreso universal, como le quieran llamar, no importa cómo le llaman, lo que tienen que hacer es pagarlo, porque lo que ocurre es que hoy por hoy la situación es muy dramática. Lo que ocurre es que después de los anuncios también recibidos por parte de la ministra de Economía, no hay horizonte cercano que tenga que ver con atender las necesidades emergentes de los sectores más postergados, ni tampoco de los sectores más formales de la economía que venimos siendo los trabajadores asalariados, Claudia, ¿no? ahí justamente te queríamos consultar qué análisis hacen puntualmente de las medidas anunciadas en el día de ayer por Silvina Batakis, e incluso también preguntarte por aquellas relacionadas al congelamiento para el ingreso de los trabajadores en el sector del Estado. Bueno, esto, o sea, arrancando de atrás para adelante, ¿no? Con respecto al tema del congelamiento de vacantes, el congelamiento de ingreso de trabajadores y trabajadoras al Estado, que entendemos que es en todas las órbitas del Estado, sea el Estado municipal, los estados provinciales o el Estado nacional. Esto no lo tengo especificado todavía, pero creemos que es un retroceso y que además es una falta de respeto a lo que fue el acuerdo que el propio gobierno nacional, el propio presidente de la nación firmó en diciembre del año pasado
con la Asociación de Trabajadores del Estado y con los otros gremios estatales, entiendo que también estaría UPCN, donde se comprometía a pasar a planta a 30.000 compañeros y compañeras que estaban en situación de precariedad absoluta, sea porque tienen monotributo, porque estaban en situación de renovaciones anuales de sus contratos por reiterados años y que ya cumplían largamente con las condiciones para poder acceder a una situación de revista mucho más estable. Ni hablar, por supuesto, lo que significaba el tema de la reincorporación de trabajadores y trabajadoras del Estado que habían quedado cesantes en tiempos del gobierno de Macri, que ustedes recordarán fue enorme la pelea que dio nuestra Asociación de Trabajadores del Estado desde la asunción misma de este gobierno, cuando fue el 24 de febrero la primera movilización en aquel año 2015, que se movilizó con todo un arco muy alto de organizaciones, incluida la CTA de los trabajadores, protestando contra los despidos. Bueno, esto se profundizó, quedaron muchísimos fuera del Estado y en este acuerdo paritario que se firmó por una recomposición salarial, pero que también incluía el pase a planta de los compañeros y compañeras en situación de precarización, solamente se cumplió para un porcentaje muy pequeño, no llegan a 4.000 los que llegaron a pasar a planta permanente, con lo cual de los 30.000 comprometidos, esto queda absolutamente entonces borrado con el codo lo que se firmó se firmó de buena fe. Así que esto es una cuestión que el gobierno debe revisar porque hay derechos adquiridos. Al haber un acuerdo paritario firmado, hay derechos adquiridos por parte de las organizaciones sindicales y con seguridad va a terminar en algún tipo de judicialización probablemente. No debería ser porque debería respetarse la mesa paritaria como el ámbito para resolver. Por esto es que ATE envió nota al Ministerio de Trabajo, también al jefe de gabinete, bueno, me envió sendas notas para, dando incluso los mecanismos posibles para prontamente poder ir reubicando, no reubicando porque ya están en el Estado, lo que no tienen no están en planta permanente. Entonces, ellos tienen distintos mecanismos, los compañeros estatales, para poder normalizar su situación. Y bueno, con respecto al resto de las medidas, suscribo absolutamente lo que ha sido el análisis que hizo Julio Gambina. Para nosotros no hay ningún tipo de anuncio, al contrario, la ratificación de que se van a seguir respetando los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, donde sabemos que la primera pauta es la disminución del déficit, y siempre donde aparece la palabra déficit, aparece la palabra gasto en el Estado, y allí es donde todos somos un gasto, todos pasamos a ser un gasto, y donde pasamos a ser siempre la variable de ajuste para cualquier tipo de política de endeudamiento, que además compromete seriamente, ya lo hemos dicho también en muchas ocasiones, compromete seriamente lo que es nuestra soberanía. Es inconcebible que nosotros estemos siendo monitoreados por el Fondo Monetario Internacional y que cada 3 meses nos vengan a hacer una investigación de cómo estamos funcionando o cómo no estamos funcionando. Mientras tanto, hay gente que tiene necesidades básicas insatisfechas, y este gobierno popular que la gente votó para que cambiara el rumbo de las políticas neoliberales que había dejado el gobierno de Cambiemos, nosotros decimos tiene que dar respuesta, tiene que escuchar al pueblo argentino y no escuchar a los mercados, que son estos a los que Julio decía que se había dirigido la ministra de Economía, pero que después también fue ratificado y fue acompañado por el propio presidente de la Nación, y ni hablar, por supuesto, también el ministro de Trabajo, que también reiteró que el salario mínimo estaba en valores aceptables y que no había tanto desfasaje con la inflación. Así que en este escenario y en este contexto, a nosotros no nos queda otra salida que la organización popular, la reorganización, el debate en asamblea con todos los trabajadores y trabajadoras, porque sabemos, ya hemos sufrido
las consecuencias de las políticas de ajuste en tiempos de endeudamiento. Nunca un endeudamiento tan salvaje como este, o sea que podría llegar a ser todavía peor, pero sabemos que las políticas del Fondo Monetario Internacional siempre apuntan al mismo lado: reforma previsional, reforma laboral, achicar el gasto público, achicar el déficit, mejorar las tasas de interés para que puedan proliferar los negocios financieros y que nadie pierda plata, cuando nosotros decimos en realidad hay que invertir y tiene que haber tasas blandas para que las pymes puedan acceder a créditos blandos para poder seguir generando puestos de trabajo, que son las que más generan puestos de trabajo. O sea que estamos frente a una política que no tiene demasiados ribetes de ser una política económica nacional y popular, Claudia, precisamente. Claudia, Sí. justamente en este punto que estaba desarrollando me quiero meter porque esta línea entre movimientos sociales, también sectores de trabajadores organizados, ponen en discusión el escenario económico del que venías describiendo. En ese escenario también tenemos que leer, por ejemplo, un crecimiento económico, ¿no?, en el 2021, un bajo número de desocupación del 7%, que puede llegar a ser mentiroso, porque tenemos que entender cómo es esa ocupación de ese restante 93%. Bueno, en ese debate justamente nos obliga a entender cómo está el empleo hoy en Argentina. ¿Cómo lo podrías describir, ya que obliga hoy a sectores informales y formales, para decirlo rápidamente, a unirse en un plan de lucha? Y después también te uno a esa pregunta de la descripción del empleo en Argentina a los sectores del movimiento obrero que no apoyan el salario básico universal. ¿Qué pensás de esa discusión dentro del movimiento obrero? Bueno, primero que hay que darle a la discusión dentro del movimiento obrero. Segundo, que como vos bien dijiste, los números hablan por sí solos. Ha habido crecimiento, no es que estemos en la peor etapa del plan económico, si se quiere. Estuvimos mucho peor, ni hablar cuando se recibió el gobierno y ni hablar después lo que fue después de la pandemia, ¿no? Pero ha habido crecimiento económico, ha habido disminución verdaderamente de los índices de desempleo, pero ¿qué es lo que ocurre? Ha habido generación de puestos de trabajo, pero trabajo muy precario, y además dentro de esto lo que hay que decir es que por más que haya habido crecimiento de los índices económicos, que esto se nota, se notan las recaudaciones, se nota en la generación incluso de dólares, de divisas incluso, para respaldar las políticas, pero sin embargo sigue habiendo un esquema de concentración económica muy alto, o sea que lo que tiene que haber es una reformulación de las políticas distributivas, decimos nosotros. Por eso es que precisamente poner una inyección, le decíamos nosotros en 2001, un shock distributivo, poner una inyección de dinero que implica esto, un 2% aproximadamente del PBI, para poder resolver el hambre y la pobreza de millones de familias que lo están necesitando, esto podría generar directamente un nuevo andamiaje de consumo y de círculo virtuoso de la producción nacional, por supuesto, siempre hablando de beneficiar a la producción nacional. Esto también traería fuentes de trabajo, cuestión que no ocurre demasiado con las empresas transnacionales, que sabemos que están muy instaladas. Lo vemos en sectores estratégicos como son los de la megaminería, los de la minería, como son también los de la cuenca fluvial del Paraná, con la llamada hidrovía, la concesión de la hidrovía y todo lo que significa el renunciar a la posibilidad de contar con una flota mercante propia, autónoma, soberana y con mano de obra calificada, que la tenemos, por cierto, muchos son trabajadores y trabajadoras precisamente de nuestro Estado Nacional, que es ese que la ministra ahora dice que no van a poder pasar a planta permanente. Pero bueno, vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir hablando con los compañeros y compañeras. Hay malestar, quiero decir que se sepa que hay malestar en la gente, por lo tanto yo no sé las otras centrales obreras en qué términos están dando estas discusiones. Entiendo que debe obedecer a que en la CGT no tienen trabajadores informales afiliados
o desocupados como tenemos nosotros en la CTA, que eso fue un cambio de estatuto que tuvimos en el momento en que nos separamos. Nosotros tenemos afiliación de todos los trabajadores y trabajadoras, independientemente de la condición laboral que tengan y de a qué patronal respondan, o si son monotributistas, o si son desempleados, o si son precarios o de planta permanente. Así que es probable que pase por ahí también que los compañeros de la CGT estén dando la espalda a esto que podría ser, la verdad, muy, muy beneficioso para muchísimas familias argentinas. Y además quiero decir en esto, porque si no hay un doble discurso y al Papa se lo levanta y se lo baja cuantas veces se lo quiera, pero el Papa Francisco también ha sido uno de los impulsores del ingreso social universal, lo han manifestado en reiteradas ocasiones, y además muchos países desarrollados lo hicieron y subdesarrollados también lo hicieron durante la pandemia, porque fue un auxilio precisamente a aquellas familias que estaban más castigadas por el tema de la pérdida del empleo o por la precarización del trabajo o porque perdieron la posibilidad de trabajar durante lo que duró la pandemia, ¿no?